¿Por qué tanta agitación en la iglesia? ¿Por qué tanta agitación en el mundo? ¿Por qué tanta agitación que vivimos ahora en estas fechas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se celebra la Navidad, ¿verdad? Y la Navidad, todos recordamos que aunque ya sabemos que la fecha no se corresponde con estas fechas que celebramos ahora, ¿sí? Recordamos el nacimiento de Jesús, ¿sí? ¿Y saben cómo comenzó esta historia? Haciendo un resumen breve para que entendamos más o menos de qué va todo esto. Resulta que inmediatamente, o no sabemos si, pero después del pecado de Adán y Eva, pues aparece la figura de Dios. Y aparece una conversa entre Dios y la serpiente, ¿sí? Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros entendemos que Génesis capítulo 3, versículo 15, si no me equivoco, es la primera gran profecía mesiánica. ¿Qué significa eso? Que es la primera gran profecía que anunciaba que Jesús vendría. Y se da ahí esta promesa. Adán y Eva entienden que su pecado no sería para siempre. Entienden ellos que serían perdonados y que un día serían rescatados. Que no se había acabado todo con el pecado que acababan de cometer. ¿Sabían ustedes que cuando nace, ellos pensaron, incluso como todos nosotros, que las profecías son de un cumplimiento inmediato, que se cumplen ahí, ya se cumplirían luego? Y cuando nació el primogénito de ellos, su primer hijo, ¿sí? Entonces nace el primer hijo y ellos pensaron que ese hijo era la promesa, el que vendría a rescatarlo. Ellos pensaban que su hijo sería el Salvador, pero no lo fue. Los primeros que recibieron esta profecía murieron sin ver el cumplimiento de la promesa. Después, desde los tiempos de Enoc, se siguió esperando a esta bendita promesa. Los patriarcas y los profetas, fueron anunciando la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Daniel escribió una profecía, le fue revelada una profecía, donde se decía pero asombrosísima exactitud, cómo sería la venida del Hijo de Dios y cuándo vendría. Pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los estudiosos de la Biblia estaban en otra, y estaban queriendo buscar otras explicaciones, como a veces pasa, ¿no? Nos ponemos a buscar las profecías, a estudiar una cosita, la otra, que aquí, que allá, en vez de concentrarnos en lo importante, pues los escribas y fariseos estaban preocupados en otras cosas. El mundo había entrado en una vorágine de pecado y llegó el tiempo. Dice la palabra de Dios, mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito para liberarnos, para liberar a sus hijos que estaban bajo el dominio de la ley y adoptarlos como hijos suyos. ¿Y cuándo fue ese tiempo? Porque se pasaron 4,000 años casi. 4,000 años desde aquella promesa hasta el momento en que vino el Mesías. Y en esos 4,000 años profetas murieron, predicaron, murieron y pasaban y no se cumplía la profecía. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, el contexto en el mundo en ese momento, pues se tenía que cumplir la palabra de Dios. Dice el lenguaje que así como las estrellas en su derrotero tienen un tiempo marcado, los tiempos de Dios no conocen ni premura, o sea, ya, vamos a hacerlo luego, ni conocen tardanza, ¿sí? No conocen. Llegado el cumplimiento del tiempo, tenía que venir el Mesías. ¿Y cuál era el tiempo que vivía el mundo? Era más o menos como ahora. Idolatría, paganismo, el paganismo se había extendido por todo el mundo, pero habían algunas condiciones políticas que hacían el momento propicio para que venga Jesús. La mayor parte del mundo estaba gobernada por un solo imperio, ¿sí? Una lengua literaria, sobre todo, se había expandido y se había convertido en una lengua casi universal, ¿sí? El griego se hablaba en todo el imperio romano, a pesar de que ellos hablaban latín,
En Roma, el griego se había expandido, más o menos como el inglés ahora, ¿sí? Y se había expandido de tal manera que era el momento. Israel estaba bajo el yugo romano. Y en esas circunstancias, en ese momento donde había tanto paganismo, pues aparece el cumplimiento del tiempo. Y es en ese momento cuando aparece la figura del héroe supremo, del Salvador del mundo. Aquí, en esta parte de la historia, aparece un gran personaje que cambiaría la vida de toda la humanidad, que es Jesús. Saben que en el cielo había llegado a tal punto la maldad, así como antes del diluvio, había llegado a tal punto la idolatría, la degradación. El pueblo de Dios, el pueblo escogido para predicarle a los demás, para hacer la luz del mundo, se había apagado totalmente. No había ninguna influencia, se habían dedicado a estudiar profecías que no tenían nada que ver, se habían dedicado a otras cosas, estaban más preocupados en sus asuntos políticos que realmente en predicar el evangelio. Y en ese contexto llega Jesús. Dice que los ángeles esperaban el momento en que Jesús se levantase y dijera, mira, se levantase Dios, o Jesús se levantase y dijese, vamos a acabar con ellos como fue con el diluvio. Y cuando se esperaba ese momento y Satanás en su cabeza pensaba, en realidad lo hemos llevado a Jesús, lo hemos puesto en tal situación que él va a tener que acabar con la humanidad. Si Jesús lo hacía, Satanás dijo, ¿vieron que es difícil cumplir la ley? ¿Vieron que es imposible cumplir la ley? Yo tenía razón, es un tirano Dios. Cuando se esperaba este movimiento, aparece otro. Aparece que Jesús dejaría la gloria de estar con su Padre y se convertiría en un humilde mortal. Y ahí aparece Jesús. ¿Saben qué? Si Jesús hubiese venido, hubiese adoptado la forma humana en la época de Adán y Eva, antes del pecado, ya habría sido para Dios una grandísima humillación. Porque dejar la gloria de estar en el cielo para venir a la tierra, hubiera sido una humillación en ese momento. Pues a Jesús no le importó. Él asumió la forma humana con 4,000 años de degradación. Él aceptó las leyes de la herencia y de lo que la genética y de todo lo que conllevaba 4,000 años de degradación. Y ahí vemos a una parejita que entra, se cumple, y Dios usa a Augusto César, así como usó a Ciro en antaño, ¿sí? Para cumplir los propósitos de Dios, utiliza a Augusto César, y Augusto César da un edicto. Y este edicto llegó hasta las colinas hasta las colinas de Galilea y a todo lado, y le dice, todos tienen que ir y ser empadronados. Y vemos a una pareja de judíos, porque eran de la tribu de Judá, vemos a una mujer, María, descendiente de David, que venía hacia su ciudad natal, hacia donde había estado, para poder dar a luz a su hijo. Y aquí aparece la parejita caminando por el medio de una calle angosta. Dice que entraron por una puerta que estaba en oriente y se fueron hasta el otro lado, cruzaron toda la calle, una avenida principal, lo que antiguamente aquí en Cataluña se llamaba la calle Mayor. Bueno, en toda España, ¿no? La calle Mayor, la calle principal. Y se ve que ellos cruzan de punta a punta buscando un lugar donde dormir, donde proteger a su esposa. ¿Saben qué? Mientras María y José caminaron cuando hicieron el viaje, ¿ustedes sabían que los ángeles los acompañaron? Los ángeles fueron con ellos en todo momento. Y los ángeles vieron con incredulidad cómo la gente, nadie les abría un lugar para dormir. Y ellos iban caminando y buscaban y buscaban. Y fueron guiados hasta un lugarcito, hasta un humilde establo como el que está aquí. Un lugar donde están las bestias, donde duermen las bestias. Y ahí lo pusieron. Yo el otro día pensaba, no sé si ustedes tienen perrito o no, si tienen una mascota en casa. Ustedes no hacen dormir a sus mascotas en el establo, ¿verdad? No los hacen dormir fuera cuando es invierno o cuando hace frío. Mi perrito duerme en casa, tiene una camita y duerme ahí.
Para Jesús no hubo ni siquiera eso. Ahora, imagínense, ¿no? Cuando en el cielo se enteran de todo esto, los ángeles y todos del plan de Dios, vienen al pueblo, vienen a la tierra a ver, debe haber una gran preparación, así como estamos agitados todos nosotros ahora preparando cosas y todo. Debe ser que deben estar esperando al Salvador, porque ellos conocen las profecías han sido dadas hace mucho tiempo. Y vienen a Jerusalén los ángeles, se mezclaron entre la gente y de incógnito fueron a ver. Y encontraron a los sacerdotes y escribas estudiando otras profecías, preocupados en los ritos que se realizaban cada día en el templo y en las sinagogas, y iban al templo ahí, y ahí estaban las personas haciendo sus ritos, sus cosas, sus rezos sin sentido. Y de la venida de Jesús, nada. Los ángeles se quedaron con asombro mirando, ¿cómo es posible? Hay gente, ¿se acuerdan? Habían unos sabios en Oriente que estaban esperando más la venida de Jesús, del Salvador, del cetro, que precisamente aquí en el pueblo de Israel. Y no había nada. Todo era silencio, todo era indiferencia, todas las cosas iban de lo más normal, no pasaba nada. Fueron a ver aquí, allá, y dice el espíritu de profecía que los ángeles van y encuentran a un grupo de pastores que todavía estaban en esas horas que pasaban de noche, que estaban hablando acerca de la venida de Jesús y que estaban orando. Por eso se le presentaron a los pastores. Si los sacerdotes hubiesen estado estudiando las profecías acerca de la venida del Mesías, los ángeles se les habrían presentado a ellos. Pero no se les presentaron a ellos porque sus cabezas estaban en otro lado. Se les presentan a los únicos. No fue por lo pintoresco del cuadro. Mira, los ángeles, vamos a buscar una montaña, una colina, donde haya gente, entonces ahí se ilumina la luz, va a reflejar mejor y va a quedar mejor para que la humanidad sepa qué lindo cuadro. No. Ellos le hablaron a los pastores porque eran los que estaban hablando acerca de la venida del Mesías. Eran los que estaban orando acerca de la venida del libertador de Israel. Y ahí se presentan los ángeles. La historia sabemos que dice que María y José llegaron y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el comandante de los ángeles, adoptó la forma humana, pero la adoptó, ¿saben qué? Totalmente despojado de su divinidad. Tuvo que ser velada su divinidad, porque el propósito de Dios era que nada de índole terrenal, ni apariencia física, ni pompa, ni gloria, atrajese a los hombres hacia Jesús. Lo único que podía atraer a los hombres, el propósito de Dios era que lo que saliese de la boca de Jesús, la verdad, fuera lo que atrajese a los demás hacia él. Así que cuando pensamos que Jesús era muy guapo y que era... La Biblia no dice eso. Él fue despojado de toda hermosura, era un hombre más, ni el más alto ni el más bajo, ni el más fuerte ni el más delgadito, ni era gordote que llamaba la atención, no, era una persona simple. No les digo que era feo, no les digo, pero hubiera podido ser también, pero él era una persona que no llamaba la atención por la apariencia física. Y ahí nace este bebé acostumbrado a estar entre las glorias celestiales, entre los ángeles, en medio de bestias. Y cuando nace él, los ángeles ya no pudiendo contenerse, pues le anuncian a los pastores que en Belén había nacido. Que os ha nacido hoy, dice en San Lucas, lean el capítulo 2 después si quieren, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ahí no queda todo. Miren cómo Dios piensa todo en los detalles, ¿no? Les anuncia esto, se escucha un lindo canto, pero le dicen, epa, cuidado, porque los pastores, como la mayor parte del pueblo de Israel, esperaban a un libertador, esperaban a un comandante que los iba a libertar del yugo romano, esperaban a alguien que iba a gobernar, que el príncipe de paz se llamaba, ¿no? Y ellos esperaban a alguien así. Le dice, hey, que no vayan al templo, ni vayan al palacio real a buscarlo,
que lo encontraréis envuelto en pañales en un establo. Les dijeron, el Espíritu de Profecía dice, refiriéndose a esto, que les advirtió para que no se llevasen un choque. Para que no se llevasen el choque, un shock de decir, oye, pero yo esperaba que viniera con más pompa. Y ahí los pastores, estos humildes pastores, que estaban estudiando las profecías y por eso recibieron esta honra de conocer que había nacido el Señor, llegan hasta el establo. Y llegan hasta aquí y aquí encuentran a Jesús. Y ahí estaba Jesús, no aquí, en el establo allá. Y ahí lo encuentran a Jesús, ¿sí? Y encuentran a Jesús envuelto en pañales. Y ellos comentaron lo que había pasado, que hemos visto una luz, que hemos visto ángeles, que ellos anunciaban esto, ¿sí? Que anunciaban que había nacido el Salvador y le rindieron pleitesía al Salvador del mundo que nació ahí, escondido. Ahora, hermanos, lo lindo de todo esto es que, miren, los que somos papás lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos un hijo pequeño o cuando nuestro hijo está creciendo o cuando se va a la universidad, se va de casa, nos produce una angustia el saber que van a ir y que se van a enfrentar a luchas, tentaciones, dificultades, que pueden caer, que se pueden desviar y nos desesperamos y nos produce una angustia. ¿Y no les ha pasado a ustedes que nosotros ya nos gustaría a veces decir, ya me gustaría yo estar ahí en todo momento para evitarle a mi hijo este sufrimiento, el otro aquí, ya me gustaría llevarle, la mamá prepara tuppers y tuppers de comida para que no, el bebé no tenga hambre, ¿no? Toma esto, te mando el otro, y ya quisiera. A mí me ha pasado, mal hecho, ¿no? Pero a mí me ha pasado que yo hubiera querido rendir exámenes en lugar de mis hijos. Sí, ¿por qué no voy yo a rendir ese examen? Es como queriendo proteger. Y eso es un deseo innato de cualquier padre. Y aquí quiero que meditemos una cosita, porque siempre hablamos de Jesús en Navidad, pero el papel de Dios Padre. Dios envía a su Hijo unigénito para que se enfrente a peligros y lo envía sin ningún poder. Imagínense al padre de un guerrero que manda a su hijo a una batalla y le dice, pero no vas a poder usar tus espadas, no vas a poder usar coraza, no vas a poder usar esto. Tienes que usar tu pecho y confiar en mí. Y Jesús, siendo hijo obediente, viene y acepta ese papel. Oiga, que nosotros nos jugábamos todo, ¿eh? Jesús podría haber fracasado o no. Podría. Existía la posibilidad. Jesús podría haber caído. Y tuvo que desde niño soportar todas las tentaciones. Porque hay niños malos, ustedes saben, ¿no? Imagino cuando lo criticaban, Jesús no sale a jugar aquí, mira, él siempre quiere estar con su mamita ahí estudiando las escrituras y la Torá y no sale aquí a jugar con nosotros. Niñez, su infancia, su juventud, su adolescencia, llega a la etapa adulta. Y Jesús avanza y adopta esta forma que ya les he dicho, la forma degradante de nuestra raza humana. La historia de Belén, en realidad, la historia de Belén es un misterio. La historia de Belén, dice Ellen White, demuestra la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lean el capítulo 2 de San Lucas, del 1 al 20, y verán tantas cositas ahí. ¿Cómo se entiende que Dios dé a su Hijo único y lo someta a tantos peligros y le ponga sobre sus hombros la carga de tener que salvar a otros y que tiene que venir y separarse de su Padre? Porque esta fue una de las cosas que más le afectaron a Jesús y le dolieron, separarse de su Padre. ¿Sí? Yo me imagino la hora de la despedida entre Dios y Jesús. Hijo, tenés que ir. ¿Sí? Y no tuvo que convencerlo. Porque yo me imagino que en la gran conversación que tuvieron en el momento que se supo de la caída del hombre, yo me imagino que deben haber estado conversando Padre, Hijo, Espíritu Santo, conversando ahí lo que iban a hacer. Y me imagino, digo, no lo veo ni está escrito en ningún lugar, pero yo me imagino que en ese momento Jesús, yo voy. No, tranquilo, yo voy.
yo me sacrifico por todos, con todas las consecuencias que esto significaba. Y adopta la forma de niño para venir aquí. Y ahora, ¿para qué toda esta historia? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Por qué no se quedó en el cielo? ¿Por qué? ¿Para qué vino? ¿Por qué un padre se separa de su hijo? ¿Por qué ese sufrimiento de los ángeles al ver que su supremo comandante viene en esa forma y que nadie lo espera y que a pesar de que ya había anunciado a través de Zacarías que ya había nacido el precursor que era Juan el Bautista, ya había todo, a pesar de que lo esperaban, nadie lo esperaba? ¿Saben por qué fue todo eso? Por amor. Porque Jesús vino a salvarnos. Porque si Él no venía, nosotros nos condenábamos. Toda esta historia es por nosotros. Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Toda esta historia, la más bella historia jamás contada, es por nosotros. No es por los demás. Ah, esto fue para salvar a su pueblo Israel. No, Señor. Es por nosotros. Esto es realmente la mayor historia de amor jamás contada. Jesús viniendo, el plan de salvación, mejor dicho, hecho en el cielo, fue hecho para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ese es el sentido de la Navidad. Eso es lo que deberíamos recordar en la Navidad. ¿Sí? Está bien darnos regalos o no y esto. ¿Saben que hay el capítulo 77? Léanlos para los que tengan alguna duda acerca de la Navidad, se debe celebrar y no, lo del árbol y todas esas historias. Si se debe o no, capítulo 77, el hogar cristiano, está súper, hiper claro. Ahí explica claramente cómo se debe hacer. ¿Sí? Y por eso, por ese amor de Dios, es que nosotros venimos o deberíamos ser gratos. Y ahí llegamos a la conclusión que somos ingratos. O sea, no gratos. Porque cuando nos alejamos de Dios es como decirle, ¿sabes qué? Todo ese sacrificio que has hecho, todo eso que armaste para venir, pues no me interesa mucho, ¿sabes? Ya me gusta a mí mi vida así como estoy, déjame vivirla y total. El problema es que cuando nos alejamos de Dios y nos va mal, después nos ponemos rebeldes con Dios. Siempre Él paga los platos rotos. Que meditemos en Navidad sobre esto. Que meditemos en Navidad sobre el verdadero sacrificio, sobre lo que llevó, cuál fue el sentimiento, la intención más primitiva al crear el plan de salvación. Fue solo una, salvarnos a nosotros, nada más que a nosotros. Por eso es que venimos a Dios con gratitud, por eso deberíamos ser gratos. Por eso es que hoy tendremos aquí en nuestro árbol, que ya saben, tendremos lo que ya venimos haciendo años, nuestra ofrenda de gratitud. Por eso ese árbol que aparece tan feo, porque no tiene adornos, será adornado hoy con las ofrendas que nosotros traigamos. Por eso es que lo hacemos cada vez. Y no sé si ustedes saben, pero le hacemos siempre una foto así y una foto cuando tienen las ofrendas de gratitud nuestra. Porque el consejo del Espíritu de Profecía es ese, dice que el árbol debería tener cada iglesia un árbol, sí. Dice así, sí. Pero no debería estar adornado con adornos de cualquier tipo, sino con las ofrendas de los hijos de Dios que demuestran su gratitud a Dios así. Está claro que no le demostramos a Dios nuestra gratitud solamente con dinero, ni con bienes. Dios quiere que le demos nuestro corazón. Si le damos mucho dinero y no le damos nuestro corazón, pues no sirve de nada. No hay sacrificio más grato y fragante delante de Dios que le entreguemos nuestro corazón, nuestro orgulloso corazón. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro orgulloso corazón, pues Él hace fiesta en el cielo. Cuando nosotros nos concentramos más en nosotros que en Dios, pues ahí empiezan los problemas. Que el Señor nos bendiga, que tengan todos una feliz Navidad y que podamos meditar. Dediquemos un tiempito, ¿sí? Dediquemos un tiempito a leer el capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 al 20 de San Lucas. Que podamos meditar en la mayor prueba de amor que jamás se hizo, ¿sí? Ahora,
Antes de terminar, iremos viniendo. Me hacen recordarles una cosa. Si alguno no vino preparado por lo de la ofrenda que hemos venido anunciando, el próximo sábado el árbol todavía estará aquí, ¿sí? Que sepan que traeremos nuestras ofrendas ahora con reverencia, cada uno de nosotros iremos pasando y que el Señor permita y que ponga en nosotros el deseo y la firme voluntad de no hacer que su sacrificio haya sido en vano. Que Dios los bendiga y feliz Navidad.